Hola, en este video te daré 4 ideas que puedes regalar el Día del Amor y la Amistad. Para esta primera idea vamos a usar muchos chocolates. Pueden ser de cualquier tipo, pero busca que sean con forma de esfera y que tengan una envoltura bonita. Yo voy a usar de estos chocolates que son muy populares. El único inconveniente con estos es que se les despega el capacillo muy fácilmente, así que se los voy a pegar con unas gotitas de silicón. También necesitaremos una esfera de unicel, del tamaño que quieras. Esta que tengo mide 19 centímetros de diámetro. Ahora vamos a pegar todos los chocolates alrededor de la esfera. Yo comencé pegando los salteados para distribuirlos bien y no me fueran a faltar al final. Por cierto, estos chocolates son de mis chocolates favoritos. ¿Cuáles son tus chocolates favoritos? Escríbelo en los comentarios. En algún hueco sin chocolates, entierra un palito de madera, pero ponle silicón al palito para que se fije bien a la esfera. Entre más grande esté tu esfera, más grueso vas a necesitar el palito de madera, porque va a estar más pesada. Los huecos que quedaron los voy a cubrir con flores de papel, pero los puedes rellenar con más chocolates pequeños o hasta con pedacitos de papel de China. Así me quedó mi arbolito de chocolates. Decidí forrar el palito con una tirita de papel crepé rojo para que combinara con las flores que le puse, pero puedes dejarlo así o pintarlo. Ahora necesitaremos una base sobre la cual poner el arbolito. Yo usaré una cubetita de San Valentín y mucho Oasis. Rellena toda la base con Oasis. Si tu arbolito está muy pesado, te recomiendo poner primero piedritas o algo pesado y después el Oasis para evitar que se esté cayendo todo el arreglo. En el centro del Oasis entierra el palito del arbolito y ponle mucho silicón para evitar que se vaya a caer. Ahora ya solo queda decorar este arreglo. Para tapar el Oasis le puse unas tiritas rojas de las que se les ponen a veces a los regalos. Es como papel picado pero más brillante. Estuve pegando todas estas tiritas sobre el Oasis. También puedes ponerle papel de China, papel crepé o hasta piedritas de colores. Por último le puse unos palitos de corazón que conseguí en una de esas tiendas de que todo cuesta al mismo precio. Bueno, de hecho muchas cosas las conseguí ahí. Y listo, así queda este lindo arbolito de chocolates. Es un lindo regalo y además es algo diferente a los típicos arreglos de dulces. Vamos a hacer una mini piñata, así que necesitaremos cartón de una caja de galletas o una caja de cereal. El cartón tiene que ser un poquito flexible. Dibuja 2 corazones del mismo tamaño sobre el cartón. Yo usé una plantilla de un corazón que imprimí. Esta mide 11 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. También dibuja unas tiritas de cartón de 3 centímetros de ancho. Pueden ser del ancho que tú quieras, pero eso dependerá de qué tan grande quieres tu piñata. Ahora recorta todo. A continuación pega las tiras de cartón por todo el contorno de uno de los corazones. Para que fuera más fácil pegar estas tiritas, las enrollé un poco. Así se van a ajustar mejor al corazón. Recuerda dejar un espacio en la parte superior para poderle meter los dulces. La parte impresa de la caja de galletas estoy tratando de que quede por dentro de la piñata, para que no se vaya a ver después.
Encima de esto pega el otro corazón. Y ya está lista la estructura de esta piñata. Para darle un poco más de soporte, le puse unos pedacitos de cinta alrededor. Esta piñata no la vamos a hacer como las tradicionales que llevan periódico y engrudo. Por eso le estoy poniendo unos pedacitos de cinta. Igual no va a quedar como que tan resistente para darle golpes, es más bien como un dulcero. En la parte superior perfora 2 agujeritos. Y amarra algún cordón o listón en esta parte. De aquí se va a agarrar la piñata. Corta tiras de papel crepé o papel de China de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Me gusta más el papel crepé porque es más grueso y más resistente, pero igual puedes usar papel de China o también se le conoce como papel de seda. Ahora en estas tiritas vamos a hacer cortes verticales de esta manera. Ya solo tenemos que ir pegando estas tiritas por todo el corazón, empezando de abajo hacia arriba. Para pegarlas usé pegamento que aunque se ve morado, seca en transparente, pero se puede usar cualquier tipo de pegamento o silicón frío. Y ya casi está lista esta piñata, ya solo queda decorarla. Yo le puse unas letras. Así queda esta mini piñata, solo falta rellenarla con dulces. Esta idea es muy económica. Para esta tercera idea necesitaremos de estas cajitas de plástico que se usan para guardar cosas como de costura, de preferencia que la cajita esté nueva y hay que lavarla. Vamos a hacer una cajita de dulces, así que solo hay que rellenarla con dulces. Este tipo de regalitos los he visto mucho en TikTok y me parecen muy buena idea porque son fáciles de hacer, además de que puedes rellenarlas con dulces de los que venden a granel. Por último, ya solo queda decorar la cajita. Yo le puse un pedacito de papel de China con la temática de corazones adentro, como para cubrir los dulces. Y le pegué un corazón con gemitas en la tapa. Así queda esta candy box. Esta es mi idea favorita. Para esta última idea haremos un ramo de dulces y botanas, así que necesitaremos cartoncillo o cartulina. Mi cartoncillo mide 51 por 60 centímetros, pero el tamaño dependerá de qué tan grande quieras tu arreglo. Lo primero que haremos es doblar el cartón a la mitad para marcar el centro, así. Después dobla las esquinas inferiores, casi hasta el centro. Deja unos 5 centímetros de espacio entre la línea del centro y la punta. De esta manera, mi cartoncillo se ve un poquito arrugado porque estaba enrollado y para desenrollarlo lo enrollé del lado opuesto, así que quedó un poquito maltratado, pero no importa. Ahora dobla los laterales hasta casi llegar a la mitad de distancia de la línea del centro.
Te debe quedar como un tipo avioncito. Mi cartoncillo estaba muy grueso, así que tuve que pegarle todos los dobleces que hice para que conservara bien su forma. Ahora vamos a preparar los dulces y botanas. Puedes ponerle lo que quieras, solo que no sean cosas muy pesadas o muy grandes. También necesitaremos palitos de madera largos, entre más largos es mejor. A cada uno de tus dulces o botanas pégales un palito en la parte de atrás. Si tus dulces están muy chiquitos, puedes pegar varios en cada palito, así como estoy pegando estos pequeños corazones en un palito de brocheta. Se me ocurrió que incluso podía usar de estos botecitos con forma de corazón. Solamente los rellené con dulces pequeñitos y cerré la cajita con cinta para que no se fuera a abrir. Después le pegué un palito en la parte de atrás y para reforzar esto le puse cinta gruesa porque a veces el silicón no pega muy bien en cositas de plástico como estas. A este ramo hasta le vamos a poner un osito. El osito está pequeño, pero no quiero pegarlo a un palito porque se va a maltratar, así que solamente le amarré un listón y con eso fue suficiente para sujetarlo al palito. Acomoda todos los palitos encima de la cartulina o cartoncillo que doblaste. Si tu pedazo de cartulina te quedó muy chiquito, no le pongas muchas cositas porque después se van a amontonar todas. Yo al principio me emocioné poniendo un montón de cositas, pero finalmente le fui quitando algunas porque mi espacio era pequeño. Ya que todo esté acomodado como quieres, amarra las puntas de los palitos con una liga, cordón o cinta gruesa. Asegúrate que todo quede junto. Ahora vamos a unir los laterales del cartón sobre los palitos, tratando de que ajuste perfecto sobre los dulces para que no se amontonen todos o tampoco se vayan a salir. Si te cuesta trabajo pegarlos con silicón, usa cinta adhesiva. Yo le tuve que poner cinta adhesiva, por eso finalmente le puse un moño para tapar la cinta. Y listo, así queda este ramo de dulces y botana. Esta es una muy buena idea para regalar en San Valentín. Un tip que yo les daría es que consigan cartoncillo más grande que el mío para que se puedan ver mejor todos los dulces, porque conmigo quedaron un poquito apretados. Y ya terminamos, así quedaron estas 4 ideas fáciles y bonitas para regalar en San Valentín. Pero también puedes hacer de estas cositas para vender. Me gustaría que escribieran en los comentarios cuál idea les gustó más y que le dieran muchos likes a este video si les gustó. Antes de que se termine este video le mando saluditos a Alexa Pereira Ramos, Daniela Ramos Torres, María Fernanda Gámez, Lara Candela, Alanis Gámez, Zahira Gauna, Mali González, Javier Camarena, Sherlyn Villar, María Fernanda Hernández, Hani Ilian, Beri Vanessa Guido, Kimberly Landa y a María José Matamoros. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta la próxima. Adiós.